Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Hemos estado varias semanas viendo la vida de una persona muy interesante en el Antiguo Testamento, muy interesante en la Biblia, viendo la vida de José, una persona, un hombre, un joven de integridad, una persona lleno de sabiduría, de conocimiento, de habilidades, una persona con el Espíritu de Dios sobre él, una persona que tenía gracia y favor delante de los hombres, tenía gracia y favor delante de Dios. Y vemos que aunque fue una persona que miraríamos especialmente el fin de su vida y decir, wow, yo quiero eso, like that's what I want in my life, vemos que pasó por muchos contratiempos, pasó por muchos lucha y prueba y tiempos difíciles, podemos decir, pasó por sus propios desiertos. Sin embargo, siempre mantuvo su fe en Dios y vimos que Dios nunca lo abandonó y siempre estuvo con él. Y una de las cosas interesantes de la vida de José es que siempre estuvo él delante de personas de autoridad. Siempre tuvo el gracia y favor delante de personas de autoridad. Primeramente con su papá, él era un príncipe en la casa de su papá. Llega a Egipto como esclavo, llega a la casa de Potifar. Potifar es un oficial de Faraón, Faraón es el rey, y Dios le dé gracia allí y sube a ser el jefe de la casa de Potifar. La mujer de Potifar falsamente lo acusa a él y él llega lo ponen en el cárcel, y en el cárcel con el jefe del cárcel Dios le da favor y de repente pues lo ponen encargado de ahí de la cárcel. Y la semana pasada terminamos viendo que Dios le dio gracia y favor. En las últimas semanas hemos visto que Dios le da gracia y favor y el don de poder interpretar sueños. Y por medio de ese don y ese gracia y favor y entendimiento que tiene, se llega a encontrar con Faraón, el rey de Egipto, y Faraón lo hace el número uno sobre todo Egipto, solamente Faraón sobre él, pero él encargado. Y hay una porción en la Biblia que dice que José fue como padre a Faraón, y eso podemos decir que fue el número uno sobre toda la tierra. Y una de las cosas de que cuando vemos gente de autoridad, y tú y yo tenemos un llamado en nuestras vidas de orar por la gente en autoridad. Tú debes de estar orando por tu jefe en el trabajo. Me cae mal, pues ora más por él. I mean, no, mi jefe es bien malo, pues con más ganas debes de orar por él, ¿verdad? Debemos de orar por gente de autoridad, debemos de estar orando por la gente en el gobierno, por los consejeros de esta ciudad, por el alcalde de esta ciudad, Mayor Jeff Wagner. Debemos de estar orando por los representantes, el gobernador, los congresistas, los senadores, los jueces que hay, y también por el presidente, ¿verdad? Y ámanlo, odienlo, que me cae bien, que me cae mal, que me cae de diferente, no le hace. La palabra nos llama que debemos de estar orando por él, ¿verdad? Y una de las cosas que yo he notado en mi vida es de que cuando nosotros vemos a alguien de autoridad, ya sea en el gobierno o en la política, en el trabajo o en un ministerio o donde sea, hay veces vemos la vida de ellos y decimos, bueno, pues ganan buen dinero, right? Y bueno, tienen una casa bonita y tienen carros bonitos y mira a sus hijos, todo va bien, y vemos todo lo del exterior y creemos que no les hace falta de ninguna cosa, right? Creemos que nada les falta, like en inglés decimos they have it all, right? Lo tienen todo, right? Y interesante, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y en el capítulo 4, hay dos personas que se encuentran con Jesús
que tienen dos trayectorias muy diferentes en sus vidas. Los que vinieron en la mañana hablamos un poquito de San Juan capítulo 4. Pero en San Juan capítulo 4 vemos que Jesús se encuentra con una mujer, la mujer de Samaria. Era una mujer que primeramente era samaritana, y los judíos y los samaritanos no se llevaban muy bien. Los judíos estaban molestos con los de Samaria, porque a través de la historia de Israel, leyendo el Antiguo Testamento, vemos que venían naciones, los conquistaban y se llevaban los mejores de ellos y dejaban los más pobres, los menos educados y así. Y esta era la historia, y venía y se levantaba el pueblo y venía otra nación, los conquistaban y otra vez se llevaban los mejores y dejaban los menos educados, los pobres, los que no sabían cómo trabajar mucho. Y con el tiempo los que se iban quedando empezaron a mezclarse con las naciones alrededor de ellos, y empezaron a casarse con ellos, sus hijos con las hijas y etcétera, y empezaron a tener familia, y en esa mezcla empezaron a mezclar su fe. Tenían sus creencias en Jehová, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero al mismo tiempo metían idolatría de lo que habían aprendido de las otras naciones. Cuando los judíos regresaban y los encontraban, se molestaban con nombre, ni los querían ver. O en la mañana les decía que ni en Facebook querían ver sus fotos, ¿verdad? Les hicieron block a cada uno. No querían saber nada que ver con ellos, nada que ver con ellos. Y en el capítulo 3 de San Juan, donde se encuentra el versículo muy famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se encuentra con un hombre totalmente opuesto a la mujer samaritana. Right? La mujer en sus días, en 2000 años atrás, no se le daba lugar, el respeto que hoy se le da. Entonces ya para los judíos eso era algo raro, que Jesús hablara con una mujer. Pero viene Nicodemo y era un hombre, ya él, podríamos decir, un poquito más respetado en la sociedad. Ella era samaritana, Nicodemo era judío. Ella era una mujer 5 veces divorciada y estaba viviendo con un hombre. Nicodemo era un príncipe entre el pueblo, era un hombre respetado. Pero los dos, así podemos ver a la mujer samaritana y decir, reconocemos que ella necesitaba a Jesús, pero podemos ver a alguien como Nicodemo, que su vida se miraba compuesto, su vida se miraba bien, su vida se miraba como si no le faltaba nada. Sin embargo, tuvo que venir con el Cristo y hacerle la pregunta, ¿qué me falta? What do I need? What's missing in my life? Y Jesús le dice, tienes que renacer de nuevo. Los dos necesitaban a Cristo Jesús. They both needed Jesus Christ. Y todo alrededor de nosotros, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en el gobierno, en la sociedad, hay gente en autoridad y creemos hay veces que lo tienen todo, pero te digo que les falta Cristo, necesitan a Cristo. They need Jesus just like we do. Y debemos de estar orando por ellos. Y estar poniéndonos en una posición para compartir el evangelio de Jesucristo con ellos. We should be in a situation, in a position to be able to share the gospel of Jesus with them. Y vemos que en la vida de José, de una manera u otra, Dios le daba ese favor y llegaba delante de la gente de autoridad, ¿verdad? Y ellos se daban cuenta que Dios estaba con él. Y los que están alrededor de nosotros deben de darse cuenta que Dios está contigo. Cuando hay alguien enfermo alrededor de ti en el trabajo, tú dices, ¿puedo orar por ti? Y pon tus manos sobre ellos y ore por ellos. En la autoridad, en el nombre de Jesús. Hay alguien en la familia y pues son católicos de hueso colorado, o son esto y el otro, son testigos de Jehová, son mormones, lo que sea, o no van a ninguna iglesia o nada, y están enfermos. Tú pon tus manos sobre ellos y oras en la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, proclamando sanidad. Y con el tiempo ellos van pasando por sus problemas. No le van a hablar al cantinero, fíjate, oré por mí. No, they're going to call you. Te van a hablar a ti. Y de repente se van a abrir esas oportunidades
para que tú puedas sembrar el evangelio de Cristo Jesús en la vida de ellos. Right? Y eso tenemos que estar con ese entendimiento de que el dinero, el poder, la autoridad no quiere decir que lo tienen todo. Si no tienen a Cristo, no tienen a nada. Y si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. All right? If you don't have Jesus, you don't have nothing. But if you've got Jesus, you've got it all. Y hay veces vemos a gente en posiciones de autoridad y no entendemos de que riquezas, poder, autoridad vienen con sus propios problemas y sus propias responsabilidades. Vienen con diferentes problemas y diferentes responsabilidades. Yo a veces le digo a mis amigos, tengo un amigo que vive, nosotros estamos aquí en el barrio con nosotros, ¿verdad? Y muchos de sus primos y sus amigos se movieron a otros barrios así más lujosos, más bonitos, acá en el bien nice, ¿verdad? Allá en el otro lado del Fairmont, por allá, ¿verdad? Y le dicen, oh, tú debes de venir y buscar una casa acá. Y yo le digo, ¿tu casa ya está pagada? Y dice, sí, ya mi casa está pagada. ¿Por qué vas para allá? Es que ellos son pobres. Y me dice, ¿cómo que son pobres? Yo, sí, tú en tu casa tú nomás debías 40,000, pero ellos allá deben 200,000. Son más pobres que tú, ¿verdad? Y él usa así puros carritos así como de $2,000, $3,000, ¿verdad? Y ellos tienen su BMW, su Mercedes y le dicen, men, tú ganas dinero, tú debes de tener un carro como nosotros. Y yo le digo, no les hagas caso, no les hagas caso, ¿right? Quieren que seas pobre como ellos. Y me dice, Rubén, no son pobres. Y le digo, sí son pobres. Mira, en ese carro está $75,000 endeudado y tú ya lo tienes la tuya pagada, tú no debes nada y ellos están en el pozo. Son pobres, bien pobres te ando diciendo, ¿verdad? Oh, y mira, él lleva a su familia a Hawái, los llevó a Hawái y los llevó a Los Cabos, creo que todo en un año. Y allá los ricos le dicen, oye, ¿cómo lo haces? Y dice, pues no estoy endeudado con casa y carro, por eso puedo llevar mi familia de vacaciones, right? Like that. So, ¿qué es lo que vemos? Es que lo que vemos por afuera, por el exterior, son ricos, tienen sus propios problemas, right? Tienen sus propias situaciones. Y personas en autoridad tienen diferentes responsabilidades, right? Responsabilidades que, mira, yo tenía un amigo después del high school, desde la secundaria éramos amigos. Y saliendo del high school le dieron un trabajo aquí más antes, sí era un mall, más antes, ¿verdad? Aquí el Town Square Mall. Y él andaba trabajando allí en una tienda y un día iba pasando y me paré a hablar con él. Y él era el asistente manejador, no manejador, asistente manejador. Y andamos platicando, me dice, Rubén, hijos, me ofrecen a ser el manejador de toda la tienda, lo que le llamamos en inglés store manager. Y le digo, pues éntrale. Y me dice, no hombre, hijos, me van a pagar nomás $1 más, pero me quieren dar todo el paquetón de responsabilidad. Y digo, yo estoy bien donde yo estoy. And I'm like, well, that's true. Right? That's true. Viene una responsabilidad. Vemos a José, y José está tratando con gente de responsabilidad, gente de alta responsabilidad, gente de autoridad, y al mismo tiempo él se va progresando. Dice el capítulo 41, versículo 41. Dice, y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Me gusta como dice finísimo, no fino, pero finísimo, ¿verdad? Y puso un collar de oro en su cuello. Lo ponen sobre todo Egipto. Dice el versículo 42. Entonces Faraón, el versículo 43 dice, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Le dan poder, le dan autoridad, le dan riquezas, y hay mucha gente que ven a personas prosperar y dicen, yo quiero eso, yo quiero poder, yo quiero riquezas, yo quiero autoridad, pero no lo recibes porque no estás preparado. You're not ready.
Me recordaba el sábado en la mañana en el culto de oración, en la enseñanza que estaba dando de la oración, y hablaba de que hay muchas oraciones que Dios no contesta porque la oración no es sincero. Es buena oración, es según la voluntad de Dios, pero en tu corazón no es sincero. Y uno de los ejemplos que daba es que a veces, vamos a decir, voy a usar a una mujer como ejemplo. Una mujer está orando por la salvación de su esposo. Yo quiero que mi esposo sea salvo, pero hay una parte en ella que realmente no lo quiere. Porque mientras que él no esté salvo, anda ya de borracho, anda llegando a la 1, 2 de la mañana, se andan peleando y etcétera. Pues están todas las comadres con la señora, ay, pobrecita de ti, ay, yo no sé por qué te tocó tan malo hombre, ay, no hay nadie como, oh, like that. Y así como a los gatitos, ¿verdad? Cuando tú ya los empiezas allí a acariciar y ahí te va buscando el gatito, ¿verdad? Like that. Yo tengo una perra en la casa mía. Y tú empiezas a acariciar a Mira y viene Mía y se pone en medio porque ella quiere que la acaricien, ¿verdad? Y tú nomás con una vez que la tocaste así, no hombre, te sigue todo el tiempo que estás en mi casa, te va a andar siguiendo y se acuesta allí delante porque quiere que la estén, que le estén, como dicen, papachando, ¿verdad? Que, oh, baby, oh, no hay nadie como Mía, like that. Y hay mucha gente que eso es lo que quieren, que, ay. So, ¿qué pasa? Anda orando que se salve el hombre empieza a venir a la iglesia. Empieza a cambiar un poquito y ahí viene a picarle. Empiezan los pleitos. Yo no sé por qué no usas corbata. Mira, si lleva corbata, vas a la iglesia, debes de usar corbata. ¿Ves? Déjalo que venga así sin corbata. O el pobre señor llegó a la iglesia y anda bien nervioso. Y tan nervioso que mira, antes de venir se tomó una fría. Y antes de entrar allá afuera, mira, se fumó un cigarrito. Andaba bien nervioso, nunca había entrado al templo, pensaba que lo íbamos a quemar o algo, right? Y llega. Y en vez de decir, gloria a Dios, llegó. No, de aquí a la casa puro pleito, que cómo te pones a tomar una vereda, qué pena ahí, te volvieron allí, que hueles a un borracho y que andas fumando. Tú di gloria a Dios que llegó. Right? Pero la verdad es que hay un parte que no quieres que cambie. ¿Por qué? Porque si Dios hace la obra y cambia, ya no te van a hacer las comadres y tu mamá y todos los demás. Ven para acá. Good girl. Es tan bonita. Yo no sé por qué te tocó un hombre tan malo. Right? Ya no te van a decir esas cosas. Y la sinceridad no está allí. Right? Not there. Enseñaba esto el sábado en la mañana y me recordé una historia que platico mucho. De que mi papá andaba en la carpa predicando. En mucho tiempo se lo pasó solo en la carpa, él poniendo la carpa, los sillas, el púlpito, el micrófono. Pero de repente venía alguien y le ayudaba un ratito. Y había un joven que lo ayudó por un rato. Y dice papá que un día andaban orando y que el muchacho empezó a orar. Dios, dame un mobile home. Dame una motocicleta. Y dame $10,000. Y dice, papá, ¿qué pidió este muchacho? Estoy hablando de que a veces queremos estar en ciertas posiciones, pero no estamos preparados. Siguiente día, el muchacho, oh Dios, envíame un mobile home, envíame $10,000, envíame una motocicleta. Y con el tiempo, pues se fastidió mi papá y le dice, hey muchacho, ven para acá, mijo. ¿Tú sabes lo que se lleva para mantener un mobile home? No. ¿Qué harías con $10,000? Contestó lo que contestan todos los jóvenes. ¿Sabes cómo montar un moto? No. Y dice, papá, por eso Dios no te lo da. Vas a perder el mobile home, vas a malgastar los $10,000 y te vas a matar en el moto. Por eso Dios no te lo da, right? That's why God doesn't give it to you, right? Oh Dios, ponme como José en autoridad sobre todo Egipto. You're not ready. You're not ready. Hay una porción de la Biblia que yo tomo muy serio y aprendí esto de una edad muy temprano y lo he tomado muy serio. Dice la palabra, si eres fiel, si fuiste fiel en lo poquito, Dios te pondrá en lo grande. Si en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No puedes ser fiel en lo poquito, pero quieres que Dios te bendiga con algo grande. Hay gente que mira, cuando ellos piensan en el diezmo,
Si tú les dices, ¿estás dispuesto a dar 10 centavos de cada dólar? Ellos te dicen sí. ¿Estás dispuesto a dar $1 de cada $10? Dicen sí. $10 de cada $100. Si tienes $100, ¿darías 10? Sí. Pero de ahí llegas, ¿estás dispuesto a dar $100 de $1,000? De repente, mira, les tembla la mano. ¿Estás dispuesto a dar $1,000 de 10,000? Si Dios te da 10,000, ¿estás dispuesto a dar los 1,000? Y allí unos peor se hace la situación, como $1,000, es mucho dinero. Es lo mismo que 10 centavos de $1. Es lo mismo que 10 centavos de $1, nomás que pasa 10,000 veces. O imagínate que andan jugando la lotería. Ay, Dios, si yo gano la lotería te voy a hacer un templo nuevo. Ni das tus diezmos ahorita, que andas ganando 500 por semana, y vas a dar tus diezmos de 10 millones de dólares, que sería 1 millón. No, right? Y esa es parte de la razón. No que las bendiciones no están allí, pero mucho pueblo no está preparado para tomarlo. Why? Porque no puede ser fiel en lo poquito. ¿Cómo te va a poner en lo mucho? José fue fiel en la casa de su papá. Aunque sus hermanos lo odiaban, su papá lo mandó a ir a buscar a sus hermanos y fue a buscarlos. Fue fiel allí. Uno pudiera decir, pues fue fácil ser fiel allí. Ok, llegó a la casa de Potifar como esclavo y fue fiel allí en la casa. Pues todo le iba bien. Falsamente lo acusan, llega al cárcel y en el cárcel sigue siendo fiel. Y de ahí llega a ser sobre todo Egipto, la casa del faraón, y ¿sabes qué? Todavía le siguió siendo fiel. Tan fiel fue José que aún en su muerte le fue fiel a Dios. Aún en su muerte le fue fiel a Dios. Y les voy a decir cómo. José le hizo al pueblo de Dios hacerle la promesa que cuando ellos regresaran a tierra prometida, que se llevaran los huesos de él allá para enterrarlo en tierra prometida. Y cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, una de las cosas que se llevaron fueron los huesos de él para enterrarlo allá en tierra prometida. Aún en su muerte le fue fiel a Dios, even in his death. Tú y yo tenemos que entender de que hay que serle fiel a Dios. We must be faithful to God. Si estamos en lo poquito, séale fiel a Dios. Si Dios te pone en lo mucho, séale fiel a Dios allí. Unos años atrás hay un cantante de alabanza y adoración muy famoso, Marcos Witt. Marcos Witt, cuando primero empezó a ser persona de fama, podemos decir, que su nombre se empezó a oír, tenía un bajista, un muchacho que tocaba el bajo, se llama Emmanuel Espinosa. Después, Emmanuel Espinosa hace un grupo así como de rock cristiano para jóvenes que se llamaba Rojo. Rojo, súper famoso, viajando por todo el mundo. Y un día veo a Emmanuel en Miami, andábamos hablando, y viene un reportero y le quiere hacer una entrevista. Y entonces, disculpa, Emmanuel, andamos yo y Julio y va a hacer esta entrevista. Nosotros estábamos allí esperándolo. Y le pregunta la reportera a Emmanuel Espinosa: ¿qué consejo le tienes a todos los jóvenes que quieren ser grandes como tú? Que quieren ser famosos como tú, que quieren viajar el mundo tocando música y es como tú. Y les dijo: sean grandes donde están. Be big where you're at. En otras palabras, si tocas en el culto de jóvenes, sea grande en el culto de jóvenes. En tu iglesia sea grande, en tu casa sea grande, en tu comunidad sea grande, en tu ciudad sea grande, en tu estado sea grande. Si en lo poquito puedes ser fiel, Dios te pondrá en lo mucho. If you can be faithful in the little things, God will place you in bigger and greater things. Ahora dice el versículo 51. Vamos a leer el versículo 45 porque quiero que vean algo. Dice: y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath-Panea,
y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Entonces le dio de todo y entendió que era persona espiritual, y pues lo que se le vino a mente era que le dio una esposa, y la esposa era así, una mujer que tenía cosas que ver con las cosas espirituales. No más que Potifar, recuerdan que Faraón es pagano, no entiende las cosas de Dios, pero sí entiende que Dios está en el asunto. Dice el versículo 50, dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar. Eso es lo que quiere decir Manasés, quiere decir que Dios me hizo olvidar. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar. Y eso es lo que Efraín quiere decir: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Okay. Dios le da a José 2 cosas. Primer cosa es que le da un hijo y le ponen Manasés, porque Dios le hizo olvidar. Dios le ayudó a olvidar. Dice olvidar mi trabajo, en inglés toil, quiere decir de olvidar del esfuerzo, de todo lo que había pasado. Y de olvidar la casa de su padre. En otras palabras, los hermanos que lo habían golpeado, que lo habían maltratado, que lo habían vendido, lo habían metido en un pozo para morir, después lo vendieron como un esclavo. Hay una porción después que dice que él, estando en ese pozo, lloraba creyendo que se iba a morir allí en ese pozo, y sus hermanos allá andaban comiendo su sándwich. No dice su sándwich, pero allá andaban comiendo ellos, y allá en el fondo se oían los gritos de sus hermanos llorando, pidiendo misericordia, y ellos lo ignoraron. Yo pienso, I'm like, this is crazy. Es difícil aún para imaginar. Pero dice José: Dios me ayudó a olvidarme de eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que no se pasó estancado en esos problemas, no se pasó estancado en las memorias que tenía del pasado, que le hirieron, que le dolieron, que le hicieron, que lo lastimaron. He didn't stay stuck in that. Y es fácil a quedarnos estancados cuando llegamos a un problema, cuando hay un contratiempo, cuando tenemos memorias de personas que deberían estar ahí por nosotros y nos abandonaron, deberían de apoyarnos y no nos apoyaron. I mean, it's amazing. Muchos saben de que en estos días me he postulado para un oficio aquí, lo que llaman representante del estado de Texas. Pero unos años atrás, 10 años atrás, teníamos un amigo alcalde, que gloria a Dios que el alcalde de hoy, Jeff Wagner, un amigo de esta iglesia. Pero había otro, se llamaba John Manlove. Y John Manlove vino, habló con el pastor, le dijo: pastor, vamos a poner a alguien de correr para consejero. Y yo corrí, me metí en esa carrera y aprendí muchas cosas. Y de eso se trata. Si ganas o no ganas, no le haces, lo que aprendes y la gente que vas conociendo. Ahí es donde uno gana. Yo digo que aunque pierde la carrera, yo ya gané en este asunto, right? Entonces, pasó un tiempo y alguien me preguntó: Pastor Rubén, ¿qué aprendiste? What you learned? Y una de las lecciones más grandes que aprendí en esa ocasión, y que he aprendido en mi tiempo de ser pastor aquí en la iglesia del pueblo, y estar desde el inicio de este ministerio, cuando era niño y mis papás fundaron esta iglesia, es que he aprendido que hay veces la gente que tú crees que te van a apoyar, no te apoyan. La gente que tú crees que van a estar allí, where they at? ¿Dónde están? No están. Y de ahí hay gente que mira, ni se te pasa por la mente que te van a apoyar, y son los que están allí.
They're the ones that are going to be there. Y hay veces en inglés decimos disconnect, desconexión, hacen a una persona no poder avanzar en la vida. Su mente, tanta gente por cosas que pasaron en su niñez, no pueden avanzar, no pueden tener una relación sana, no pueden tener un matrimonio sano, no pueden tener una familia sana. ¿Por qué? Porque su mente está estancado en lo que pasó cuando eran niños. O pasan por un divorcio y se quedan estancados allí, ¿verdad? El dolor de corazón, right? O muere el esposo, o muere la esposa, o pasan por en de ahí se quedan estancados y no pueden progresar, right? O pensaste, bueno, voy a hacer esta carrera y por X razones ya no pudiste en esa carrera y como que si el mundo se nos descontrola. Pero Dios, en Cristo Jesús, te ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todos esos dolores, todos esos cicatrices, podemos decir. Todas esas promesas quebrantadas, todos esos sueños que no se cumplieron, Dios nos dice, como a veces dice mi papá, forget about it. Forget about it. José sabía el sueño que él había tenido de que un día sus hermanos y sus papás iban a venir, se iban a doblar delante de él, iban a venir y buscar ayuda de él. Pero al mismo tiempo dice, he olvidado mi trabajo, he olvidado la casa de mi padre. Dios nos ayuda a olvidar, dejar en el pasado esas cosas que nos detienen de confiar más en Él, de tener fe en Él. Mi tema hoy esta noche es, ¿está Él sobre el trono? ¿Is God on the throne? Si Él está sobre el trono, olvídate del pasado y concéntrate en el futuro. En Cristo Jesús tenemos la victoria. In Jesus Christ we have victory. Versículo 52 dice, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Aún en medio de la aflicción, Dios lo bendijo, Dios le hizo multiplicar, recibió bendición de parte de Dios. La palabra habla, tú vas caminando y hay una montaña. Dios baja esa montaña. Vas caminando y hay un valle difícil a pasar por, Dios sube ese valle. Vas caminando y hay un camino chueco, como decimos, difícil a pasar por ese camino, Dios lo endereza. Dios lo endereza. Allí en medio de tu aflicción, tú puedes fructificar. Por eso el Salmo 23 habla que allí en medio delante de mis enemigos, ¿qué es lo que hace Dios? Mira, allí extiende la mesa para que comes, para que descanses. Y en todo eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, ¿por qué? Porque Jehová está conmigo. Y hablando de valle de sombra de muerte, hablando de enemigos, dice, ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. ¿Qué es lo que vemos? Que a Dios no le importa la circunstancia en que te encuentras. Si eres el consentido de tu papá o te encuentras en la cárcel, Dios te puede bendecir y Dios te puede fructificar, y eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. That's what our Heavenly Father does for us. En Joel, dice Joel, que y os restituiré los años que comió la oruga. Joel dice, Dios hablando por medio de Joel, que Dios va a restaurar lo que el devorador se ha consumido. Cuando nosotros hablamos de dar nuestros diezmos y de dar nuestras ofrendas, hablamos de Malaquías, y en Malaquías dice,
No solamente que abrirá las ventanas del cielo, no solamente que tu viña va a dar fruto, no solamente que las naciones te van a llamar bendito, no solamente que viene la bendición y va a sobreabundar, sino que también habla y dice, reprenderé el devorador. ¿Qué quiere decir? Que allí donde estamos, que hay problemas, que hay devorador, que estamos en una sequía, mira, Dios te bendice, Dios te bendice. Aquí en Texas, vamos en casi 8 años. 8 años atrás hubo una sequía aquí en Texas. Fue uno de los peores sequías que han habido en mucho tiempo. Mucha gente tenían ganado y tuvieron que vender ganado porque no les podían dar alimento. Durante ese tiempo habían gente que prosperaron. ¿Sabes qué estaban haciendo? Estaban comprando. Estaban comprando, todo el mundo vendiendo y otros andaban comprando. Andaban comprando y pues llegó la lluvia, todo se compuso y se va subiendo la marqueta y ellos pudieron fructificar en tiempos de sequía. 2008-2009 hubo una recesión en todo Estados Unidos. Todo Estados Unidos, una recesión. Durante esa recesión, muchas compañías empezaron a perder mucho dinero. El valor de su compañía, el valor de su empresa empezó a caer y empezaron a vender estaciones de radios. Y estaciones que en un tiempo se vendían por $5 millones, lo vendían por $1 millón. Están perdiendo dinero que tenían que vender lo que tenían para mantener otros asuntos que tenían. Vean, un señor, en inglés llamamos un broker, es el entremedio de cuando uno vende y uno compra. Y un día me habló y me dice, Pastor Ruben, y le digo, yes, Jerry. Y me dice, porque cuando uno vende y compra un radio, se publica. Y porque esto se trata con el gobierno federal y es información pública, la gente que andan en eso pueden ver quién compra y quién vende. Y me dice, Pastor Ruben, le digo, yes, Jerry. Y me dice el anciano, leo yo las publicaciones y todo mundo vende y vende y vende. Recesión. Dios, pero leo y veo Radio Aleluya, compre y compre y compre, right? Mientras que todos andaban vendiendo, Dios andaba fructificando. God was multiplying the fruit. Fácil, podíamos decir, oh no, sabes que hay una recesión, nosotros también debemos de vender, pero fue el tiempo de crecimiento de Radio Aleluya. Su escuela, Pueblos Road Christian School, es una escuela particular. La gente pagan para tener sus hijos allí. Es un costo sumamente bajo, $275 por mes, baratísimo para una escuela particular. Aquí en la área, una escuela como la de Pueblos Road Christian School, de 500 a 600 para arriba por mes. Nosotros somos casi a la mitad, porque queremos que familias que son de lo que le llamamos middle class, ¿verdad? Que hagan un poquito sacrificio, que dicen en vez de un Lexus voy a tener un Toyota, right? En vez de un Infiniti voy a tener un Nissan, ¿verdad? Pueden meter a sus hijos y recibir una educación cristiana en un lugar sano. Right? Y cuando llegamos a la recesión, ya para ese entonces yo había entrado como director de la escuela. Yo voy a ser bien sincero, cuando empezó la recesión y hubo esto de la bolsa de ahorros, los que compran y venden así, ¿cómo se dice? En el stock market, opciones, los que compran, empezó a caer y yo dije, vamos a perder muchos alumnos. Las compañías de aceite aquí, los petroleros, la gente que trabaja allí, mucha nuestra gente trabaja allí. A mí no había trabajo, perdiendo trabajo la izquierda y la derecha, mucho layoff. Yo dije, vamos a perder muchos alumnos.
Mira, fueron años de crecimiento en Pueblos Road Christian School. Por muchos años no pasábamos 55 alumnos. En esos años de la recesión empezamos a tener un promedio de 80 alumnos por año. ¿Qué pasó? Efraín pasó. Nació Efraín. Dios hizo fructificar a su pueblo en medio de la aflicción, en la tierra de su aflicción. José fructificó en su aflicción. Radio Aleluya fructificó en su aflicción. Rancheros unos fructificaron en la aflicción. Gente que de las opciones, mucha gente vende. Otros más vivos dijeron, ¿sabes qué? Si todos andan vendiendo, no se va a desaparecer Walmart. Yo voy a comprar Walmart. Otros dijeron, no se va a desaparecer Southwest Airlines. La gente tiene que volar de un lugar a otro. Mientras que todo iba bajando, empezaron a comprar. Y de ahí cambió la situación. ¿Y cómo lo haces? En medio de la aflicción, Dios los fructificó. Pueblos Road Christian School, en medio de la aflicción, fructificó. Y la iglesia del pueblo, en medio de su aflicción, fructificará porque sirvemos al mismo Dios. We serve the same God. Quizás tú no lo ves, quizás no lo entiendes, pero tienes que recordarte que Dios está obrando, está trabajando. God is working. Cuando te han abandonado, Dios está trabajando. Cuando se han olvidado de ti, Dios está trabajando. Cuando los que hubieran estado allí por ti, ayudando y apoyando y no estuvieron, Dios está trabajando. Cuando los Judas de nuestra vida nos venden por plata, Dios está trabajando. God is working. Cuando esa enfermedad que no esperabas de repente llega, Dios está trabajando. Cuando los expertos, los abogados, los doctores o quien sea llaman y tienen malas, Dios está trabajando. Cuando viene la tentación, Dios está trabajando. Cuando viene la mujer de Potifar, Dios está trabajando. Y cuando estás en el cárcel olvidado, Dios está trabajando. God is working. Noten que dice hablando de Manasés, versículo 51, dice, Dios me hizo olvidar. En el 52, hablando de Efraín, dice, Dios me hizo fructificar. ¿Qué es lo que vemos? Dios hizo. En inglés, en ciertas versiones, usa dos palabras. Usa Dios hizo y Dios causó. God made and God caused. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que Dios está trabajando. God is working. En medio de tu dolor, Dios está trabajando. En medio de tu aflicción, Dios está trabajando. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.